Les bendiga, bienvenidos una vez más, ¿verdad? Agradeciéndole a Dios por este día que nos ha regalado y este nuevo año. Bienvenidos a este ministerio, Congregación de la Revelación de Jesús, donde enfatizamos en la lectura bíblica, escudriñar, no nada más leerla, sino escudriñar la santa palabra del Señor. Y desde luego, ¿verdad?, que nos enamoremos de esta bendita y santa palabra. Y bueno, aquellos que por primera vez nos sintonizan, bienvenidos en este lugar. Siempre estamos pidiendo que tenga lista su Biblia, tenga un cuaderno que apuntar, ¿verdad?, una libreta, su pluma, su lápiz. Y siempre insistimos en esto porque es muy importante para nosotros que usted lea lo que nosotros estamos también leyendo. Y también, por otro lado, nada de interpretaciones privadas, porque eso dice la Biblia, que la Biblia no es de interpretación privada. Lo que yo leo, usted también lo va a leer, y al leerlo tenemos que entender lo mismo. Nadie que puede entender una cosa diferente a otro, porque la Biblia está bien escrita. Desde luego hay errores en traducción, pero nada más en traducción. Así que pues tenemos que leer, meditar en ella. No importa de qué denominación seas, si eres católico, si eres testigo de Jehová, todos aquellos que decimos que nos basamos en la Biblia, pues deberíamos de entender lo mismo. Por eso es importante para nosotros que usted tenga su Biblia y vayamos leyendo todo lo que estamos exponiendo en este lugar. Y desde luego usted tiene que ver lo mismo que nosotros, y tenemos que tener mucho cuidado con todo esto, hermanos. Y bueno, aquellos, ¿verdad?, que en este año han hecho promesas que van a portarse mejor, que van a adelgazar, que más ejercicio, que van a comer mejor, que van a apartarse de lo malo. Déjame decirle que las promesas, por lo general, siempre son ficciones, no son mentiras. La gran mayoría de las promesas no las cumplimos. Lo que sí le pedimos es que no prometa, más bien hagamos. Esa es la clave, hagamos. Porque se pone una lista de promesas, al final de año se va a dar cuenta que no cumplió ni la mitad, y quizá ni una de las que apuntó. Pero si nos proponemos diario a ser mejores y a obedecer lo que dice la palabra de Dios, yo sé que al final del año va a haber un gran resultado en su vida espiritual. De eso se trata el hacer las cosas que el Señor manda. Y bueno, en este año también deseamos lo mejor para todos ustedes. Yo sé que para muchos fue un día triste el día de ayer, ya que no está ahí el papá, el tío, el hermano, la mamá, el primo, el mejor amigo, ya que muchos en este año pasado partieron. Y es triste para muchos hogares que ni siquiera pudieron despedirse de su ser querido. Yo sé que es lamentable, pero bueno, la vida tiene que continuar. Y como siempre le decimos, ¿verdad?, que pongámonos en las manos de Dios, que ahí donde está la clave de nuestro crecimiento espiritual. Bueno, pues sin más vamos a orar, a pedirle a Dios que nos dé dirección para este estudio. Y ya que es importante, ¿verdad?, que cuando lea la Biblia, ore siempre. La oración no es repetir palabras y estar repitiendo palabras como, ¿verdad?, un rezo nada más, no. Lo que tú sientes de hablar, tu tristeza, tu dolor, el pedimento que tienes a Dios, hazlo con tus propias palabras, que yo sé que Dios te va a ayudar. Bien, vamos a orar y a pedirle a Dios dirección. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa tarde, gracias, Señor, le damos en primer lugar porque nos permitió abrir nuestros ojos a un nuevo año. Gracias también porque nos permitió anoche también compartir con nuestra gente, Señor, nuestros hermanos, las visitas que vinieron. Señor, gracias por todas las bendiciones. También gracias, Padre, porque nos ha permitido, Señor, terminar este año y comenzar un nuevo también. Le pedimos también que nos siga ayudando para que este año sea mucho mejor, Señor. Nos ponemos en sus manos y le pedimos que guíe nuestros pasos, nuestros pensamientos, nuestras palabras. Y así le pedimos también por aquellos, Señor, que tuvieron, Señor, el dolor de haber perdido un ser querido. Quizá no pudieron despedirse a sus pueblos, a sus tierras. O tal vez, Señor, solamente pudieron verlos por última vez entrar al quirófano o entrar al hospital y ya nunca lo volvieron a ver con vida, Señor. Le pido por ellos para que les dé fortaleza, los ayude, Señor, en sus debilidades, en sus pruebas, en sus luchas, y que dé, Señor, la fortaleza para seguir adelante, Padre. Ahora le pedimos también en este momento que esta escritura que vayamos a compartir, Señor, sea de edificación, Señor. Cualquiera que sea su mensaje, le pedimos que caiga en una buena tierra. Le pido también que use mis labios, Señor, que no sean mis ideas, sino que sea, Padre, su palabra expuesta tal y como está escrita. Y desde ya, Señor, le damos gracias por toda la bendición que nos ha dado, Señor. Y sabemos que habrá muchas bendiciones más, pero también habrá pruebas, y también por eso le agradecemos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, en esta tarde vamos a hablar de un tema que le hemos titulado, ¿verdad?, ¿conoces tu tiempo? O conoces el tiempo, perdón. Hablando de lo que estamos viendo en estos tiempos, es muy importante, hermanos, saber dónde se ubica la iglesia, dónde se ubica el mundo, ya que hay mucha mala información
y lo que te voy a exponer es solamente bíblico. No quiero que pienses que es algo que yo creo a mi manera, no. Lo que está bíblico tenemos que respetarlo. Desde luego, a los que amamos la palabra de Dios y creemos que es la palabra de Dios, tenemos que basarnos en lo que está escrito, no en la interpretación privada de algún grupo, cualquiera que este sea. En eso no se base, básese en la santa palabra de Dios, porque Dios dejó la Biblia para que la escudriñemos, no nada más ciertos personajes o ciertas personas, sino todos tenemos que leer la Biblia. Vamos a ir a Mateo capítulo 16, vamos a leer el versículo 1 al 3. Mateo 16, del versículo 1 al versículo 3. Mateo 16 dice en el nombre de Jesús: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. 2. Mas él, respondiendo, les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. 3. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Aquí el Señor hablaba, ¿verdad?, con los fariseos y hablaba con mucha gente por ahí, y les dice, ¿verdad?, ustedes conocen todos los tiempos, saben el pronóstico, si va a llover o no va a llover, pero este tiempo que están viviendo no lo conocen. Es lo que estaba ahí marcando el Señor, ya que no creían que el Señor fuera el Mesías, y pensaban, ¿verdad?, que era un charlatán, era un estafador, y Él le decía, ¿verdad?, pueden conocer los tiempos, hablando de lo nublado, que iba a llover o si iba a estar bien el día, podían distinguir eso, pero no se habían dado cuenta en el tiempo que estaban viviendo. Hoy nos pasa lo mismo, y de eso queremos hablar en esta tarde, compartirlo, ¿verdad?, de todo corazón. Y como les digo siempre, ¿verdad?, no es decirle, aquí está con nosotros la única verdad, somos los únicos que la tenemos. Desde luego que eso es una gran mentira, porque muchos se basan en que tienen un líder o que tienen una congregación muy grande o una religión muy reconocida, pero la Biblia en ninguna parte dice que los que tienen este líder, los que tienen este personaje, los que tienen cierta religión, son los únicos que van a ser salvos. No, es individual la salvación. Yo creo que todos entendemos eso. Es individual, no porque pertenezcas a un grupo grande o porque tengas un pseudo apóstol o un pseudo profeta y tú crees que eso es suficiente. No, vas a dar cuentas tú solo delante de Dios, igual que yo delante de Dios. Y no voy a decir, es que yo estuve en tal congregación, o mi religión fue la más grande, o éramos miles en esa congregación. Eso no te sirve para nada. Entonces usa un poco la mente que Dios nos ha dado, y usémosla, y veamos lo que el Señor ha dejado, de que no es una interpretación. No, las religiones son muchas, son miles, pero si tú y yo vemos la Biblia, la analizamos, la escudriñamos, la ponemos en práctica, es obligatorio que tengamos que entender lo mismo, ¿verdad?, porque es el mismo idioma. Así que es imposible que de esta misma Biblia salgan diferentes religiones. Eso es mentira. Entonces tú tienes una relación con Dios, gloria a Dios, pero debes de vivir como dice la palabra del Señor. Si no, de nada sirve donde te congregues. Muy importante. ¿Qué dice el Señor aquí? Dice, bueno, ustedes reconocen los tiempos, pero no reconocen el tiempo que están viviendo. Hoy en día estamos en la misma situación. El año pasado, pues ya 2 años que tenemos con este problema de la pandemia, es increíble que muchos todavía estén dudando de que exista. Hace algunos días oí a alguien, ¿verdad?, que dice ser cristiano, ¿verdad? Yo creo que él cree que es cristiano, pero sus hechos dicen lo contrario, y eso hay que tener muy, muy en claro. No estoy juzgándolo ni mucho menos, pero los hechos son los que hablan. Entonces dice que esto de la pandemia es una mentira, que esto es una farsa. Al cubreboca le llama bozal, y entonces, que estaba en una congregación donde el pastor les decía que tenían que cuidarse y usar el cubrebocas, él le dice bozal, pero fue a otra iglesia donde ahí sí no le piden bozal ni nada de eso, por tanto eso no existe. Bueno, nada más alejado de la verdad. Sabemos que, por ejemplo, Mateo 28, versículos 7 y 9, habla precisamente de lo que estamos viendo hoy en día. Apúntele por ahí, Mateo capítulo 24, versículos 7, es más, vamos para allá, ¿para qué vamos a estar así? Mateo 24, versículos 7 y 8, muy importante leer la palabra de Dios y estarla practicando. Mateo 24, versículos 7 y 8.
Mateo 24, versículo 7 y 8 dice en el nombre de Jesús. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y no te lo dice aquí, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y en el 8 dice, y todo esto será principio de dolores. El principio de dolores. O sea, no va a ser lo fuerte, va a ser principio de dolores. Pero cuando habla aquí de pestes, estamos hablando de este tipo de enfermedades o pandemias que vemos hoy en día, incluyendo el coronavirus, el SIDA y en fin, tantas cosas tan tremendas que vemos hoy en día. Hay algunos que dicen cristianos y niegan la existencia de este problema. Oh, no, este no es cierto, es una mentira del gobierno. Yo oía a uno gritando allá en el centro de Guadalajara, hace unas semanas estuve allá, y oía a uno gritando que eso es una mentira, que los hospitales estaban normales, que no había sobrecupo en los hospitales, que era una mentira de las noticias, del gobierno para controlar. Yo creo que ese hombre no sabe ni lo que está hablando, nunca se ha acercado a un hospital. ¿Verdad? Los que hemos pasado por ahí o hemos tenido algún familiar ahí, ¿verdad? Es algo increíble lo que vemos, no caben. En los hospitales, voy a hablar de aquí de Estados Unidos, que es donde vivo, había una cafetería grande, un restaurante dentro del hospital, en todos había una cafetería, tenían un lugar donde vendían osos de peluche, flores, en fin, tantas cosas que vendían para regalarle a los enfermos. ¿Y qué pasa? Pues tanto la cafetería como esos lugares donde vendían esos regalos, ahora son parte del hospital, ¿verdad? Tienen camillas allá adentro. ¿Por qué? Porque no cabían. Tuvieron que poner casas de campaña alrededor porque ya no cabían ahí tampoco. En los pasillos también llenos. Ahora estaban en las casas de campaña, en la parte de afuera, en el estacionamiento, estaba también ahí atendiendo a la gente porque no cabían dentro del edificio. Entonces, el que diga que eso es mentira, no sabe lo que está hablando. Está negando que la Biblia esté en lo correcto. Por eso cuando alguien dice que es cristiano y duda de esto, ¿verdad? No conoce la palabra de Dios. Por eso la insistencia, hermanos, por favor entienda esto, amigo que me escucha, la insistencia de que nosotros leamos la palabra de Dios, la escudriñemos, eso es lo importante, porque si no conoce los tiempos que estamos viviendo, ¿cómo es posible que eso diga que es cristiano? Ahora, es compromiso de tu pastor también enseñar la verdad, pero tú también debes de escudriñar, porque yo conozco muchos que lo que diga el pastor está bien. Eso no es así, hermanos. Tenga mucho cuidado. El pastor se puede equivocar. Es un humano, un pecador como yo, como cualquier otro pastor. Nos equivocamos muchas veces. Pero entonces, si yo me voy como borrego ciego ahí a lo que él diga, eso te va a traer consecuencias espirituales. Delante de Dios no puedo decir, es que yo no sabía porque el pastor me enseñó. No podemos, hermanos. Esto es individual. Seremos juzgados conforme a lo que está escrito. Entonces, esto es bien importante. Ahora, los que hemos vivido de cerca esta situación de la enfermedad, esta situación donde hemos visto hospitales pero saturados. Las enfermeras no iban a sus casas por miedo a contagiar a sus hijos, a su familia, a su esposo. Pero esto fue algo lamentable, algo muy triste. Los doctores pero estaban trabajando de más, no dormían, descansaban ahí entre las sillas, porque tenían que atender enfermo tras enfermo, enfermo tras enfermo. Gracias a Dios hoy está más controlada esta situación. Hemos visto cambios también de las nuevas variantes, la Delta y la Omicron, esta nueva. Esto es real, hermanos, porque está escrito y tiene que cumplirse. El mundo puede pensar lo que quiera, que esto es una mentira, que esto es una farsa del gobierno, que es para matar viejitos, lo que tú quieras creer allá afuera, no hay problema. Pero el cristiano no puede negar lo que está viendo, lo que está viviendo. ¿Por qué? Porque ese es tiempo también que está escrito y tenemos que vivirlo, hermanos. Nos tocó a nosotros, a nuestra generación. Esto es algo que está cumpliéndose delante de nuestros ojos. Esto es algo que yo no entiendo de aquel que dice que es cristiano y niega esto. Hace algunos meses llegó una mujer diciendo que era profeta y ¿verdad? Dice, oh no, es que Dios me mostró que esto no es cierto, y que, o sea, yo la escuchaba y decía, no, esta no sabe lo que está hablando, dice que es profeta de Dios. Entonces hay gente que sigue ese tipo de personas que se creen profetas y dice, no, pues la profeta dijo esto. No te bases en lo que diga una mujer o un hombre. Ve lo que dice la Biblia. Se tiene que cumplir lo que está escrito, y por tanto las pestes es una parte. Los huracanes que vemos es una parte también. Guerras, rumores de guerras, lo que estamos viendo es una parte, no es todo en totalidad. Pero las pestes que vemos hoy en día, bueno, son partes que tenemos que vivir.
En este tiempo de pandemia, cuidémonos, ¿verdad? No está de más que lo haga. Ahora, si usted no cree, ¿verdad? Porque es incrédulo, bueno, hágalo por respeto a los demás, es sencillo esto. A mí me dicen, no, es que no puedes respirar con la máscara, eso es mentira. Yo he trabajado con respiradores por horas, 6, 7 horas. Sí, es un poco difícil respirar, pero tiene que trabajar, porque yo trabajo con químicos, entonces con el respirador tiene que acostumbrarse a trabajar así. Podemos hacerlo, hermano, pero si tú dices que eres cristiano y niegas lo que estás viendo hoy en día, no conoces los tiempos. No sabes que es cumplimiento de la palabra del Señor. Por eso ten mucho cuidado, ¿verdad? Esta misma profeta dijo, nosotros no cerramos el templo, siempre estuvimos ahí, no estamos con máscaras, estamos ahí todos juntos. Y le pregunté yo, dije, ¿y no ha habido ningún enfermo? No quería contestar, ¿verdad? Porque o me tenía que mentir o tenía que aceptar. Y no, pero que estamos ahí todos y que glorificamos a Dios y confiamos en Dios. La pregunta es que si no hay algún enfermo ahí. Y pues digo, no, pues sí hay muchos. Entonces, imagínese la imprudencia del pastor, hermano, por favor. O sea, esto no tiene nada de lógica, ni tampoco nada de cristiano, el pensar en eso. Oh, no, ustedes júntense, confiamos en Dios. Eso es algo terrible. Por eso es de que muchas veces me gusta a mí escuchar la radio hablada, programas políticos, y habla mucha gente y nos juzgan a todos como si fuéramos una bola de brutos. Es la verdad. Oh, es que los cristianos están prohibiendo la vacuna, los cristianos están prohibiendo, o se oponen a las reglas de sano distanciamiento. No, esa es gente que no conoce la Biblia. O sea, hay que aclarar esto. Esos pastores que decían que no había nada de peligro, aquí mismo en el área donde yo vivo, en Riverside, los pastores se burlaban de esto, ya están muertos. Hace poco un antivacunas también, un pastor también famoso acá que estaba en contra de eso, murió también de lo mismo. Y ya cuando querían vacunarlo ya no había chance. ¿Por qué? Porque ya estaba contaminado y murió de eso. Y no tan grande de edad. Eso hay que entender, hermanos. Lo que estamos viendo se está cumpliendo delante de nuestros ojos. El cristiano que dice que esto no es real, o que es una mentira lo que están contando, o que es exagerado, no sabe qué tiempo está viviendo. Eso es lo que el Señor estaba diciendo a los fariseos y a toda la gente, ¿verdad? Conocen los tiempos, saben cuándo va a llover, conocen el temporal, pero no conocen el tiempo que están viviendo. Hoy en día estamos delante de nuestros ojos viendo esta pandemia, que no es nada comparado a lo que viene más adelante. Entonces, esta pandemia no la está entendiendo, no saben qué tiempo está. Algunos dicen, bueno, es que ponerse la vacuna es ponerse la marca de la bestia. Otra total mentira. Hay hermanos, ¿verdad?, que les gusta mucho la fantasía. Algunos no son cristianos, ¿verdad? La verdad no son cristianos porque no tienen testimonio de cristianos. Pero bueno, van a la iglesia, oyen a un pastor que habla muy bonito, muy conocido, salía en televisión, en radio y tenía mucho movimiento, miles de miembros. Pero y a él se le ocurrió decir hace años, cuando ganó Barack Obama, la primera vez que ganó, dijo, no, ya viene la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque es un negro que está en la Casa Blanca. Entonces, para ellos, ¿verdad?, inventaron una profecía que no es bíblica, pero el pastor dijo. Pero ¿qué pasa? Es un pastor blanco y hay muchas congregaciones blancas, no digo todas, pero hay algunas que son racistas. No toleran que un negro sea presidente de ningún lugar. Entonces, porque hay racismo también en muchas congregaciones, esa es la verdad. Entonces había hermanos que andaban ahí en congregaciones diciendo que venía la marca de la bestia, que iba a obligar a que todos estén marcados y que ya se vino el acabose. Bueno, pasó el primer periodo y no pasó nada. Bueno, algunos siguieron todavía, porque se llama Barack Hussein, no, pues es árabe, total que viene de allá. O sea, una serie de mentiras, ¿verdad?, una tras otra, que un hermano tuvo que pararlo. Aquí vino acá con esa teoría antibíblica, tuve que pararlo. Déjeme decirle algo, mi hermano, usted que predica la palabra de Dios, usted que lee la Biblia, escudriñela. Todas las profecías vienen de Israel, algunos han acomodado a Estados Unidos a su manera, a Siria, bueno, a tantos lugares. Hermanos, todas las profecías tienen que cumplirse o comienzan en Israel. Hay que tener cuidado con lo que leemos. Pídale a su pastor, ¿verdad?, que le aclare con la Biblia, no lo que él piensa o su revelación que dice que de Dios. No, ¿qué dice la palabra de Dios, hermanos? Por favor, conozca los tiempos. No todos los que dicen ser pastores son puestos por Dios. Algunos los puso el hombre porque no había más y se aventó muy valiente ese muchacho o esa mujer. Sí se aventaron, ¿verdad? Pero no tienen la preparación. Dios tiene que ir preparando, no es puesto por el hombre, debe ser puesto por Dios.
Entonces tenga cuidado con este tipo de cosas. Oye uno cada barbaridad, digo, hermano, eso no es bíblico. Algunos se ofenden, muchos se enojan, pero si no es bíblico no puedo aceptarle algo que dijo el pastor o algo que dijo un predicador. Tiene que ser bíblico. Por favor, tenga cuidado con lo que está oyendo. Cuestione a su pastor. Aquí en este lugar tiene la libertad los hermanos de decirme a mí dónde estoy equivocado. ¿Por qué? Porque soy un hombre pecador y falto como cualquier otro. El hecho que tenga un título de pastor no me hace mejor que los demás, ni más inteligente que los demás, ni más espiritual que los demás. Nada de eso. Es una posición que Dios me dio. ¿Verdad? ¿Por qué le plació a él? No lo sé, pero a él le place. No soy mejor que los demás. Y tu líder tampoco es mejor que tú, hermano. Porque el mismo Dios que lo puso a él, si es que lo puso a él, es el mismo que te habla a ti. El mismo. Dios no tiene a alguien nada más para hablar con él. ¿Verdad? Eso hay que tener mucho cuidado. Bien, los tiempos que estamos viendo son difíciles. Aún no llega el tiempo de la marca. Porque otros estaban, no, que ya pasó de Barack Obama, no hubo nada. No se les cumplió su capricho profético. Bueno, ahora vamos a ver qué inventamos. Bueno, pues ya otra mentira, ¿no? Que la vacuna, la marca de la bestia. Hermano, por favor, lea la Biblia, entienda los tiempos. Yo aquí doy un estudio a los hermanos. Esto pues no está grabado, lo hicimos acá en el templo. Era nada más el puro grupo con los que vienen los estudios. Y les aclaré por la Biblia, con la Biblia, lo que dice, ¿verdad?, el tiempo cuando viene ya la bestia, porque es cierto, vendrá el tiempo en que no se podrá comprar y vender. Que esto sea una preparación para lo que viene más adelante, voy de acuerdo. Pero que me digan que ahorita es el tiempo de la marca y que esta vacuna es la marca, déjenme hablar un poquito de eso. En los años 70 empezaron a decir que el código de barras, este código de barras que tienen muchos productos, o todos los productos deben tener este código de barras. Bueno, se habló tanto de este código y decían que esa era la marca de la bestia. Y bueno, yo hasta compré el libro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo quería saber qué es lo que decían. Y pues no era bíblico lo que decían, tampoco era real, pero yo quería saber qué decía ese libro. Se llama Cuando el dinero falla, hay 2 libros, ¿verdad? Pues bueno, lo compré y hasta fue un dinero echado a perder, pero bueno, lo compré para saber. ¿Qué es lo que pasa? Que no se cumplió lo que pensaban ellos, que era la marca y que tengan cuidado con estas marcas, cuando todavía no todos tenían el código de barras, y bueno, se hicieron ilusiones de que esa era la marca y no compren esos productos, pero todos los productos lo tienen. ¿Qué va a hacer? Es que no van a poder comprar ni vender si no tienen el código de barras. Claro, eso es cierto, pero por favor, no es la marca todavía. En fin, la vacuna hoy en día también, ¿no? Pues que la marca, no están entendiendo que para que haya marca de la bestia debe haber bestia. O sea, es ilógico que venga primero la marca y luego la bestia. La bestia no se va a manifestar todavía, tiene que haber un templo. Y esto, estúdielo, hermano, estúdielo. Si su pastor es perezoso, usted estúdielo, pídale a Dios dirección, porque Dios es perfecto. Para que haya la manifestación de esta bestia, tiene que estar el templo de Jerusalén. Vean lo que pasa en Jerusalén. Nuestro reloj del cristiano y del mundo entero es Israel. Cuando usted vea que en Israel se empiece a edificar el templo de Jerusalén nuevamente, que es lo que llamamos como el templo de Salomón, cuando veamos que aquel lugar se empieza a edificar, que ya ellos empiezan a tener todo el servicio como lo hacían antes, investigue eso. Y en la actualidad ya tienen listas las vestimentas del sacerdote y del sumo sacerdote, tienen las trompetas, tienen los muebles, todo tienen listo para que el día que se edifique el templo de Jerusalén, ese va a ser el lugar santo. Cuando ya se ha levantado, ahora sí, el personaje que se siente ahí, hermanos, el que se siente ahí, ese va a ser la bestia, porque muchos es el anticristo. En realidad, dice otro día vamos a hablar del anticristo. Dice la escritura, ¿verdad? En 1 de Juan dice que hay muchos anticristos. Desde el tiempo de los apóstoles había muchos anticristos. ¿Qué es un anticristo? Todo aquel que se opone a lo que Cristo mandó. Ese es un anticristo. No quise que sea un anticristo. Ese que llaman anticristo, la Biblia dice la bestia. Hay 2 bestias. La bestia, que es el falso profeta, y la bestia, que es el líder mundial. Entonces tenemos que entender los tiempos, hermanos. Hay una gran ignorancia, total ignorancia de la santa palabra de Dios en el pueblo de Dios. Pero yo oigo cada barbaridad con pastores, y bueno, este pastor no leyó la Biblia, está torciendo la escritura a su manera, y por eso es de que muchas veces la gente se burla del cristianismo pensando que nos basamos en las fantasías.
que nos basamos en la superstición. Hermano, el cristianismo no es así. El cristianismo es tan real como lo que hoy estamos viendo. Si la Biblia dice que habrá pestes, yo creo que va a haber pestes. Y es lo que estamos viendo. Pero ¿qué dice el versículo 8? Y todo esto será principio de dolores. Está hablando en futuro. El Señor Jesús hace 2000 años dice en futuro será el principio de dolores. Pues es bien importante entender, hermanos, de que lo que estamos viendo no es nada comparado con lo que viene más adelante. Por favor, hermano, no esté pensando que si la vacuna lo va a marcar. Y que, no, eso es una gran mentira. Pero, la marca viene de otra forma y tenemos que estar bien preparados. Ahora, no nada más va a ser 666 como muchos creen. La Biblia dice es el nombre, el número de su nombre, el nombre, el número de su nombre o su número. De cualquiera de esas tres formas puede ser la marca. Ahora, no tiene que ser necesariamente un tatuaje como a veces se ve, ¿verdad? Les digo del libro ese de Cuando el dinero falla, se ve en la portada una persona, la cara de una persona con el código de barras en la frente. ¿Por qué? Porque suponía el que escribió eso que así iba a ser la marca. Entonces, por favor, primeramente tiene que levantarse el templo de Jerusalén. Pastor, hermano, estudia, no te aferres a que así es porque así te enseñaron o porque el ministerio así cree. A veces tenemos que rebelarnos aún en contra del ministerio, porque si el ministerio no está bien conforme a la palabra de Dios, yo como pastor tengo una responsabilidad de estas ovejas que están bajo mi cargo, voy a dar cuentas por ellas. Si el ministerio me corre o no me apoya o lo que sea, o me maldice, lo que sea, yo tengo responsabilidad de hablarle la verdad, aún si me quede sin ningún miembro, tengo que hablarle la verdad a mis hermanos. ¿Por qué? Porque mañana voy a estar delante de la presencia de Dios y voy a dar cuentas por lo que hable y también por lo que no quiero hablar. ¿Cuántos pastores yo conozco, hermanos, que conocen la verdad y no la quieren predicar? ¿Por qué? Porque el ministerio le da de comer. Fíjense qué triste es eso. Y recuerdo a alguien que dijo, ¿verdad? En paz descanse, también se partió por el coronavirus. Pero me dijo, hermano, ¿y ahora qué voy a hacer? Dijo, póngase a trabajar, hermano. Punto. Yo trabajo y soy pastor, o sea, póngase a trabajar. Pero, ¿qué iba a hacer? Porque el ministerio de él le falló y se dieron cuenta que estaba mal. Y ahora, ¿qué iba a hacer? Pues, ¿cómo que iba a hacer? Un cristiano que me pregunte qué va a hacer. Hermano, es increíble aceptar eso de un cristiano, más de un predicador. Por eso, hermano, leamos la Biblia. Si el ministerio, mi hermano, se te voltea y te corren de pastor, es mejor que estés bien con Dios a que estés bien con tu ministerio. Lee la Biblia, escudriñala. Ponte un grupo de los mismos hermanos, los más acercados contigo. Lean la Biblia, escudriñenla. Reconozcan los tiempos, hermano. No creas que vaya un ángel del cielo a revelarte a ti porque eres un gran pastor. No, mi hermano. El Señor ya dejó la palabra escrita para saber lo que viene adelante. Eso es lo importante. Pero como ya no se nos da a leer, como ya no es tan importante la lectura, como estamos en el tiempo del Espíritu, bueno, la palabra es en segundo lugar. No, mi hermano, si la Biblia no está en primer lugar en tu congregación, estamos mal delante de Dios. Importante conocer los tiempos. Cuando el Señor dice, ¿verdad?, que no conocían los tiempos, se refiere a que los mismos israelitas, los que conocían la ley, fariseos, saduceos, todos los que decían que conocían la ley, los escribas, no reconocían el tiempo que estaba el Señor. Pues eso es lo que nos pasa en este día. Cuando alguien viene y me dice que el Señor le mostró esto, pero yo lo veo en la Biblia y no es así, hay que decirle que no es bíblico. Ahora les he comentado otras veces que hay pastores que se enojan. Yo he perdido la amistad de varios, ¿por qué? Porque no aceptan que están equivocados. Cuando digo, hermano, es que eso no es bíblico. No, hermano, pero que el Señor me revela. Sí, le puede revelar el Señor, pero debe ser conforme a la palabra de Dios. Yo no dudo de Dios, dudo de lo que yo pueda pensar. Importante entender lo que dice la Biblia. Si el Señor me revela algo y va conforme a la palabra de Dios, adelante, hermano. Pero si me revela algo que va en contra de la palabra de Dios, entonces ya no es Dios. Por eso es bien importante, hermanos, entender, no me hagas caso a mí, yo ni me cuentes, pero lee la Biblia, enamórate de ella, escudriñala, saboreala, porque ahí está la respuesta de nuestra vida. ¿En qué tiempo estamos hoy en este momento? Está escrito ya. No es que vamos a adivinarlo, ya está escrita. La Biblia es un manual en nuestra vida espiritual. Nos va a guiar por el camino correcto y también nos va a advertir donde hay un peligro adelante. Y nos va a advertir cientos de años antes de que ocurran las cosas, el Señor nos está avisando. Recuerda esto, para que venga la marca de la bestia, tiene que haber un lugar donde se siente la bestia. Y esta bestia es la que va a controlar todo en el mundo. Ahí sí ya no se va a comprar ni vender, ahora sí va a haber un racionamiento de las cosas y ahí es donde está el problema. Pero todavía no es ese tiempo.
Eso hay que entenderlo. No es el tiempo. Y cualquier hermano lo puede hacer en su Biblia, escudriñarlo y decir, es verdad, ¿dónde estamos en ese tiempo? Pregúntate eso, hermano, por favor. A mí no me hagas caso, pero pregúntate tú mismo, Señor, ¿estoy en lo correcto? ¿Mi pastor me está enseñando bien? ¿Mi pastor está en lo correcto él también? O sea, eso es importante, hermano. Ahora, si tú recibes la revelación a través de la palabra del Señor y entiendes en el tiempo que estás, también díselo a tu pastor. Si es un pastor puesto por Dios, va a entender que estaba equivocado y tendrá que predicar la verdad. Ahora, si es un pastor que fue puesto por el hombre, no va a aceptar. Y más si es un orgulloso, es un hombre altanero, un hombre presumido, un hombre que siempre está muy ensalzado, no va a aceptar. Pero apártate de ahí, hermano. Apártate de donde no está la verdad. Porque ¿de qué sirve estar ahí en un lugar donde sabes que están equivocados y los sigues apoyando? Estás apoyando una gran mentira. Entonces, la epidemia que vemos hoy en día es una realidad. Si hay hermanos, no es un hermano, hay gente simpatizante del cristianismo que van a la iglesia, se congregan, predican, tienen hasta títulos dentro de la congregación, pero no entienden el tiempo que están, realmente no puede ser cristiano, hermano. Ahora, los nuevos que van comenzando, ellos dicen, pues el pastor dijo eso es correcto. No, entonces eso hay que tener mucho cuidado, hermano. Yo no quiero que nadie se pierda, ni el Señor tampoco, eso es claro, el Señor. Pero ¿qué pasa? Tengo que hablar la verdad a la gente. No digo, véngase acá, mande su diezmo, su ofrenda acá, porque aquí tenemos la verdad. No, hermano, la verdad está en tu mano, ahí está la Biblia, al alcance tuyo. Aún si tú tienes dudas en el cristianismo, analiza la Biblia, escudriñala y vas a ver que hay mucha bendición para tu vida espiritual. Acompáñenme a 1 Timoteo capítulo 4 y vamos a leer nada más el versículo 1. Al lado derecho, 1 Timoteo capítulo 4, son como 7 cartas al lado derecho me parece, antes de llegar a Hebreos. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 nada más. Vamos a ver también el 2, se refiere a lo mismo, ¿verdad? 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2. Y dice en el nombre de Jesús, pero el Espíritu dice claramente, óigalo bien, el Espíritu dice claramente, sin lugar a errores, y es el Espíritu Santo, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, sí va a haber algunos que apostaten de la fe, escuchando a espíritus de engañadores y a doctrina de demonios. 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Dice que algunos apostatarán de la fe. Muchos dicen, no, el apóstol es el que se va al mundo. No, no siempre. Hay mucho predicador que predicó por un tiempo la verdad. Apostatar es dejar de hacer lo que estaba haciendo. Es decir, iba a ir para allá, ahora deja de hacer eso y predica algo diferente. Entonces, no necesariamente es el que se fue al mundo. Si ya está en las drogas otra vez, en el alcoholismo, anda otra vez haciendo lo que hacía antes. No necesariamente. Lo que está hablando aquí es de que aquellos que conocían la verdad, dejaron de predicar la verdad. ¿Por qué? Porque buscaron otra cosa diferente, su propia interpretación o algo que no les cueste tanto trabajo, y ahí es donde empiezan a descuidar su vida espiritual. Dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error o engañadores y doctrina de demonios. Es decir, hay doctrina de Dios y doctrina de demonios. Si el Espíritu nos está diciendo eso desde hace 2000 años, quiere decir que hay que poner atención, hermanos. Dice que en los últimos tiempos va a haber muchos engañadores. Por eso el Señor en Mateo 24, nos habla en varias ocasiones de los falsos cristos, de los falsos profetas. ¿Por qué? Porque va a haber muchos engañadores. Y dice la Escritura que de ser posible, óigalo bien, de ser posible, engañaría aún hasta los escogidos. Si eso dice la Biblia, yo lo creo. Entonces, si el enemigo va a estar tratando de engañar al pueblo, no al mundo, entendamos eso, no es el mensaje para el mundo, es para nosotros, hermanos. Dice que engañará de ser posible. Imagínense, ¿para qué engaña un engañado? Ya está engañado. Va a engañar al que conoce la verdad. ¿Por qué? Porque lo va a disfrazar que parezca verdad y la persona se equivoque o se pierda. Ese es el trabajo del enemigo, engañar. Pero va a engañar con algo muy parecido a la verdad. Ahora dice aquí, dice, apostatarán de la fe. Y eso es bien importante. Dice, escuchando espíritus engañadores y también
doctrina de demonios, hermano. Por favor, grábate eso, lee la Biblia, haz tus apuntes, enamórate de la palabra de Dios. Es un año que vamos a ver cosas peores todavía. Nosotros esperamos un año mejor, pero nuestra vida espiritual. Ahora, las pruebas y lo que vemos hoy en día nos deben de fortalecer, nos deben de llenar de gozo. Anoche al final del servicio teníamos testimonios aquí. Entonces nos damos cuenta de las pruebas que pasaron algunos hermanos, pero en lugar de debilitarlos, en lugar de tumbarlos, en lugar de alejarlos del Señor, los fortalecieron en esa prueba. Todo cristiano debe pasar pruebas grandes y entre más grande va a ser el crecimiento espiritual. Entonces, esto es muy importante. Aquí está hablando de que muchos van a apostatar de la fe. Y eso, mi hermano, lo estamos viendo hoy en día. Muchos predicadores que conocieron doctrina, que conocían la doctrina bíblica, ahora traen doctrinas demoníacas, cosas que no están en la Biblia y peor aún, cosas que son antibíblicas. Pero tú tienes una responsabilidad. No me digas a mí que no tienes tiempo, que no le entiendes, que te da pereza, que te da sueño cuando la lees. No, hermano, el Señor nos dejó la Biblia para que nosotros la podamos saborear. Le costó la vida a muchos santos. Murieron católicos, murieron cristianos, murió gente de fe porque tú y yo tengamos la Biblia en nuestro propio idioma. Imagínate qué bendición tan grande. A ellos les costó la vida para que nosotros tengamos la escritura en nuestra mano. Los quemaron, los torturaron, los encarcelaron, los persiguieron a estos hermanos, todo para que tú y yo tengamos la Biblia en nuestras manos. Imagínate la gran bendición y lo que le costó a ellos. Creyeron ciegamente en lo que estaba escrito, que dieron la vida traduciendo Biblias para que tú y yo las tengamos hoy en día en nuestra mano. Que no sea un adorno solamente en el librero, que sea parte de nuestra vida las Santas Escrituras. Todos los días, hermano, todos los días, aunque vayas de viaje, aunque andes de paseo en ese momento, pero todos los días hay un momento para poder leer, meditar en la palabra del Señor. Hoy en día con los teléfonos, yo sé que ahí tenemos muchas oportunidades de ver la Biblia. Qué bueno, me gusta a mí más el libro, pero hay hermanos que usan el teléfono. Qué bueno, ¿verdad? Eso es bueno. Pero es bueno, hermano, que uses mejor el libro, ¿verdad? Que puedas sentir sus páginas, que puedas leer la palabra de Dios, porque te va a ayudar también a crecer espiritualmente. Pero bueno, si no tienes ese acceso a la Biblia en el trabajo, donde estés, usa tu teléfono, pero medita siempre en la palabra de Dios. Y cuando oigas un estudio, aún de este lugar que estamos predicando, analízalo. No te comas todo lo que te demos nosotros. No creas todo lo que yo diga, lo que digan los predicadores aquí cuando están exponiendo. No, ve con tus propios ojos lo que dice la Biblia. No tratamos de interpretar la Biblia a nuestra manera, no, tratamos de explicar lo que ya está ahí en la palabra de Dios y eso es lo que debes de entender tú, porque eso dice la Biblia. No hay que torcerla, no hay que disfrazarla, no hay que pintarla, no hay que adornarla. La Biblia sola nos está diciendo lo que el Señor dejó establecido para que tú y yo crezcamos espiritualmente y advertirnos de lo que viene en un futuro. ¿Qué dice aquí? El Espíritu Santo dice claramente, o sea, no hay lugar a dudas, que en los postreros tiempos, o sea, al final de los tiempos, dice que algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Como dicen por ahí, sobre advertencia no hay engaño. Hoy en día se ha decaído bastante en la lectura bíblica, solamente se van en la emoción, creen que porque les da ganas de danzar, de cantar y de hablar lenguas y no sé qué tantas cosas, creen que ya eso es como equivalente a leer la Biblia. Eso es una gran mentira. Tenemos que leer, escudriñar la bendita palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa con lo que vemos hoy en día? Tantas cosas tan fantasiosas, tan raras que vemos hoy en día, que hay que analizar si no estamos equivocados en este tiempo. Acuérdense, el Señor dice, ustedes no conocen los tiempos. Podrán saber el clima, pero no conocen los tiempos. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Hoy en día, con esta pandemia y lo que estamos viendo, sí puede ser el principio nada más. Bueno, esto es el principio de lo que veremos más adelante. Muy importante esto. Ahora vemos que el Espíritu nos dice, nos advierte, sin lugar a equivocaciones, claramente, que algunos apostatarán de la fe, dejarán de predicar la verdad para predicar cosas engañosas y también doctrinas de demonios. Ahora acompáñenme a la segunda de Timoteo, capítulo 4, pero vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al versículo 5. Segunda de Timoteo, capítulo 4,
versículo 1 hasta el versículo 5. Dice en el nombre de Jesús, según el Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesús el Cristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 3. Porque vendrá tiempo cuando no, óigalo bien, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, óigalo bien, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 5. Pero tú, sé sobrio en todo, no en la mayoría de cosas, no, en todo. Soporta las aflicciones, porque el cristiano tiene que padecer también persecución y afrentas. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ahí me detengo. Pablo le escribe la primera carta a Timoteo, justamente en el capítulo 4, y le dice, ¿verdad?, que el Espíritu dice claramente que en los postreros días muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Eso dice la Escritura. Ahora el apóstol Pablo manda otra carta a Timoteo, al mismo Timoteo, y ahora le dice también justamente en el capítulo 4 acerca de esto. Dice, te encarezco delante de Dios. O sea, te encomiendo a Dios, te dejo delante de Dios. ¿Para qué? Para que tú prediques en tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuántas veces, hermano, alguien te dice, llama a la iglesia, no, es que todavía no es el tiempo? Yo he oído testimonios vergonzosos de hermanos que les dijo el compañero, mi compañero me dijo que lo trajera, pero yo dije, no, espérate al tiempo del Señor. Oye, por favor, te está pidiendo que vayas al templo, llévalo, hermano, por favor. ¿Verdad? Eso no tiene nada inteligente lo que estás haciendo. ¿Verdad? Qué bueno es que si el compañero, mi amigo, mi familia me dice, oye, ese día que esté enfermo, me levanto y voy y lo llevo. Si no tengo carro, le hablo a alguien a la iglesia, oye, hermano, aquí está mi compañero, quiere ir al templo, vienes por mí, y si es cristiano va a ir por él rápidamente. ¿Por qué? Porque es un alma, hermanos. Qué importante es eso que entendamos. Predica en tiempo y fuera de tiempo. Pero eso es algo que tenemos que hacer. Usar las redes sociales para hablarle a la gente de la esperanza que hay en Cristo. No para que cambien de religión, que eso a mí no me importa para nada, pero que se acerquen al Señor y que entiendan lo que dice la Biblia. Eso es el trabajo de todo predicador. No cambiarlos de religión. De nada sirve que cambie de religión si no cambia la persona. Tiene que tener un encuentro con el Señor para que el Señor guíe todos sus pasos. Y luego dice acá también, ¿verdad?, que exhorte. Ya no nos gusta eso. Versículo 2 dice que prediques la palabra e instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Nada de lo que dice aquí nos gusta hoy en día. Peor si le llama la atención al hermano, se ofende. Hoy estamos en una etapa de puro cristiano de azúcar. Todo se ofende y ya se tiene al mundo. No, el hermano me dijo esto, el hermano me ofendió, la hermana no me saludó. Si usted se da cuenta, son puras tonterías, son excusas para no servir al Señor. O sea, esa es la realidad. Nunca he oído a alguien que dé una razón por la cual dejó al Señor. No, siempre ha sido pretextos absurdos. Es porque se descuidó y se alejó. No por culpa de los demás, hermano, porque las pruebas son para que crezcamos espiritualmente. ¿Qué dice aquí? Versículo 3. Porque vendrá tiempo, está hablando ya en futuro, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Por qué dice sufrir la sana doctrina? Porque la doctrina de Cristo es sufrida, hermano. Cuando alguien me dice que el cristianismo es fácil, no ha entendido lo que es el cristianismo. El cristianismo cuesta lágrimas, cuesta sacrificio. Muchas de las veces te van a menospreciar, y los primeros son tu familia los que te van a menospreciar, tus compañeros se van a burlar de ti, tus amigos te van a dar la espalda muchas veces, no siempre, pero te van a dar la espalda. ¿Por qué? Porque cambiaste de religión, porque te lavaron el coco, porque esa no es la religión que tus padres te enseñaron, porque no es lo que aprendiste de niño, y empiezan a atacarte, pero tienes que soportar todo eso. Dice bien claro, ¿verdad? Porque no sufrirán la sana doctrina. Hermano,
Te va a echar encima tu amigo, tu esposa, tu esposo, tus padres, tus amigos, la gente. ¿Por qué? Porque dice, oh, tú antes eras diferente, ahora te prohíben tomar. No, nadie me prohíbe tomar. Dios me está viendo donde quiera que vaya. Yo no tomo porque Dios está en mi corazón, que es diferente, hermanos. ¿Por qué no maldigo a la gente? ¿Por qué no hablo malas palabras? ¿Por qué no robo como lo hacía antes? Porque ahora está Dios en mi corazón. Que tengo muchas fallas, tengo muchísimas. Pero Dios obra en nuestra vida. Y va trabajando en nuestro corazón. Esa es la gran diferencia. Usted nunca oirá un cristiano verdadero que diga una maldición. Jamás, jamás. Porque si está maldiciendo, pues no es cristiano. Así de fácil. Porque dice la Biblia que somos o debemos de ser imitadores de Cristo. Fíjese nomás lo complicado. Ahora, dice aquí en el versículo 4, apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Eso es apostatar. Apartarán del oído de la verdad. La verdad es la palabra de Dios. La Biblia dice, Juan 17:17, tu palabra es verdad. Pues la palabra de Dios, aquel que dice que es cristiano, la empieza a torcer o a ponerla en segundo, tercer o hasta en último lugar de sus prioridades espirituales. Que lo que pasa, dice, apartarán de la verdad del oído, pero lo van a apartar con una mala guianza. Dice aquí muy claro, dice, se volverán a las fábulas. ¿Qué son fábulas? Cosas fabulosas. Hay que entender lo que dice el Espíritu en los últimos tiempos. Dice, ya no van a sufrir esa sana doctrina para empezar. Por tanto, tú exhorta tu doctrina con toda paciencia. O sea, todo lo que dice, tú sigue trabajando. Tú en tiempo y fuera de tiempo, sigue predicando la palabra de Dios. Pero si va a llegar el tiempo de la apostasía. Y va a llegar el tiempo en que la gente no querrá seguir adelante. Y va a torcer la Escritura. Va a enseñar doctrina de demonios, de espíritus engañadores. Todo eso lo vamos a ver en los últimos tiempos. Que Barack Obama es el anticristo, que va a imponer la marca de la bestia, que el código de barras es la marca de la bestia, y mañana van a hacer otra cosa, que ahora la vacuna, y bueno, esas son fábulas, hermanos, son fábulas. Todo esto, hermano, cuando ya vean el templo, es decir, o que conforme a la palabra de Dios, el templo, la bestia o el anticristo que dicen muchos, y después de ahí, la marca. Pero antes no, hermanos, antes no. Sería decir que Dios es mentiroso o que la Biblia engaña. Eso es una gran mentira. ¿Qué dice más adelante? Dice en el 5, pero tú seas sobrio en todo, soporta las aflicciones. Tampoco nos gusta soportar aflicciones. ¿Qué pasa cuando dicen algo? Nos ofendemos, queremos contestar igual, somos groseros. No, mi hermano, no podemos hacer eso ya como cristianos. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Eso dice la palabra de Dios. Hermanos, en este tiempo que estamos viviendo, tenemos que tener los ojos bien abiertos, espiritualmente hablando, bien abiertos. Ten cuidado con las fantasías. Hay muchos pastores hoy en día, hermanos, que lamentablemente han cambiado la doctrina y están adoptando cualquier cosa que les caiga, algo emocionante. La cosa es llenar. Tengamos cuidado, hermanos. Cuando estemos hablando acerca de la doctrina de demonios, te vas a dar cuenta de la gran cantidad de barbaridades que se predican y que se practican en las iglesias del Señor. Hermano, despierta, abre tus ojos. Este año debemos de hacer el propósito de mejorar en todos los aspectos. No que prometas, debemos de hacerlo. Debemos de esforzarnos en ser mejores. Realmente ver que la Biblia, la palabra de Dios, si dices que eres cristiano, debemos de leerla todos los días, meditarla, escudriñarla. Haz con los hermanos de la congregación, con la gente que te rodea, con tu familia, con la gente que también lee la Biblia, compartir el mensaje, hacer un estudio. De repente hay un hermano que tiene algo interesante que quiera compartir. Reúnanse, no se congreguen solamente para ir al templo, pues porque tenemos que ir y ya se van a la casa como si nada, seguir viendo la televisión, estar ahí haciendo cosas que no es edificante. ¿Por qué no te dedicas un tiempo y decir, hermano, tengo una escritura aquí, ¿por qué no la analizamos? Hay que sentarnos, hermanos. Es tan bonito que alguien le comparta la palabra de Dios, que usted escuche también a los hermanos. Usted como pastor va a aprender también de los que van comenzando. Hay algo que usted no vio, pero otro lo vio y nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Aquí en este lugar nos enamoramos de la palabra de Dios, tratamos de predicar siempre la palabra de Dios y que la gente tenga la Biblia en su mano. ¿Para qué? Para que ellos también vayan entendiendo lo que estamos leyendo. Eso es importante. Y les he platicado esto, que al principio me propusieron que en la pantalla pusiéramos el texto bíblico, y dije no, deben de traer su Biblia y ellos deben de buscar por sus propios medios, con su mano, leer la Biblia. Si Dios nos permite, muy pronto vamos a hacer un estudio de cómo, hermanos, leer la Biblia. No le voy a decir que en un año la va a leer, no, pero sí
¿verdad? Las herramientas que tenemos hoy en día, que otros hermanos se esforzaron para que tú y yo tengamos más fácilmente acceso a la Biblia y a los versículos. Entonces, vamos a ver cómo leer nuestra Biblia, las herramientas que hay dentro de la Escritura. Hay herramientas aquí adentro que a veces no sabemos que existen, que nos van a ayudar a crecer también espiritualmente y a conocer mejor nuestra Biblia. Cómprate una Biblia, no tiene que ser cara. Cómprate una Biblia, la cual diario la cargues, diario la tengas contigo, que estás en el trabajo, estás en algún lugar esperando, puedas leer la Biblia. Eso es bien, bien importante. Cuando menos lo esperes, conoces tu vida tan bien, que cuando alguien te pregunta algo, ya sabes más o menos dónde está y encuentras rápido el texto. Pero eso, hermanos, se requiere esfuerzo, compromiso con Dios. Y eso, mi hermano, es lo que le falta a la iglesia. Hoy hay mucho apóstata predicando la palabra de Dios y mucho ignorante de la palabra de Dios por perezosos, no quieren leerla y lo que diga el predicador es suficiente. No, mi hermano, usted oye que en este lugar, cuando damos un servicio allá arriba y que estamos con el pueblo aquí reunido, siempre alguien necesita Biblia, levante su mano. Y hay hermanos en la puerta con Biblias en la mano para que cuando alguien levante su mano, inmediatamente le ayudemos y que lean por ellos mismos la santa palabra de Dios. Aquí este lugar es abierto para todos, bienvenidos, no venimos a criticar a nadie, ni a juzgarlo, ni mucho menos. Aquí vienen católicos, vienen bautistas, vienen de otras denominaciones, bienvenidos. También no somos ecuménicos, pero sí somos un pueblo comprometido con Dios y con Santas Escrituras de seguir predicando la verdad. Este año, mi hermano, este año tienes que esforzarte, tienes que hacer el esfuerzo grande de leer la palabra de Dios. Agárrate una libreta, hoy es día primero, mañana te vas a la tienda, cómprate una libreta exclusivamente para estudios y le pones estudios bíblicos o como quieras ponerle. Y ahí empiezas a ponerle desde el día primero este estudio que viste, otros hermanos, ¿verdad? Pone el nombre del predicador, el tema que viste, lo que tú entendiste también. Empieza a apuntar, a hacer apuntes y eso es una bendición. Hay ocasiones que el predicador está dando un mensaje y yo estoy entendiendo uno diferente, digo, caray, no había visto esto. Y el hermano está explicando, pero en mi mente estoy entendiendo otra cosa. No contrario a lo que predica el hermano, no. Pero sí algo más que me da luz a un estudio que yo leí antes, o quizá algo que estoy descubriendo en ese momento. Yo dije, bueno, yo he dicho, si ya lo leí, ¿por qué no había entendido esto? Pero el hermano está explicando algo y de repente Dios nos ilumina. Pero si no leemos la Biblia, hermanos, si no nos esforzamos en meditar en ella, ¿qué revelación vas a recibir? Ten cuidado con eso. Especialmente cuando dice, Dios me reveló. Sí, pero ¿está conforme la Biblia? No, pero Dios me reveló. Cuidado, porque ahí estás en contra del mismo Señor. Muchos apostatarán, o algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y también doctrina de demonios. Hermanos, procuremos no caer en el fanatismo, no caer en las fábulas, que la marca de la bestia, que esto es una forma de controlarnos. Hermanos, ¿va a llegar el tiempo? Sí. Que sea esto un experimento social para que en un futuro se implante esto, sí puede ser. Pero en este momento no hay marca, en este momento no hay bestia, ni tampoco hay templo. Así que lee la Biblia, pídele a tu pastor, pídele a él que dé estudios, no predicaciones más, sino estudios, que escudriñen. Cuando yo comencé el cristianismo, teníamos nada más 2 días de servicio y un día de oración. Tú le dices al pastor, hermano, yo quiero algo más de esto, algo más de estudio. Yo no sabía que había programas de radio, nada de eso. Yo nomás pensé cuando yo estaba, era lo único. Entonces dije, mire hermano, necesitamos un día más de estudio. Sí, pusimos él lo puso el viernes y ahí había un día más de estudio. Para mí era algo increíble, algo bueno. Entonces, para mí fue una bendición en mi vida. Dios bendiga a mi pastor. Y me llenó bastante, y aprendí bastante con él. Pero después hubo algunas diferencias, tuve que apartarme, pero aún con ello lo sigo amando. Pero sí bien importante, hermano, que le pidas a tu pastor que haya estudio, no predicación, estudio, que se sienten a leer, a meditar, hermano pastor, con tus ministros, porque yo te aseguro que dentro de tu ministerio hay hermanos que predican algo diferente a ti y que no creen igual a ti. Qué bonito es sentarnos, poder meditar y estar viendo las diferencias y llegar a una conclusión, porque la Biblia, hermano, nos va a llevar a un solo camino. Yo he estado con varios pastores que algunos pensamos diferentes. En cuanto a lo principal, lo salvación y dónde viene salvación, no hay tanto problema. Pero otras cosas que son diferencia no impiden nuestra amistad, nos llevan muy bien. Yo he predicado ya con ellos también, nos amamos, pero hay pequeñas diferencias. Bueno, vamos a buscar qué es lo que dice la Biblia. Y eso es bien hermoso, hermano.
hazlo con tus ministros, hazlo con el pueblo del Señor, porque es una bendición grande el poder compartir el mensaje y también aprender de ellos, que lo que tú no entiendes, habrá alguien más que entienda ese punto. Bueno, para finalizar, hermanos, este año no caigamos en fantasías como he visto en muchos ministerios, y no es para estar juzgando ni condenando mucho menos a los hermanos, al contrario, es para invitarte, hermanos, te exhorto a que leas la Biblia, a que te congregues, a que busques de Dios, a que realmente lo hagas, pero no una promesa de fin de año, no, hablando de tu vida espiritual, porque tú vas a dar a tus hijos, a tus nietos, a tus vecinos, a tus hermanos, a tus hijos, a tus sobrinos, o sea, todo eso va a ser una bendición para todos. Métete, te van a burlar a ti, sí, dice que va a ser sufrida, claro, pero ¿sabes qué? Un alma que te ganes para el Señor, bien convertida, va a ser fiesta en el cielo, eso dice la Escritura. Si los demás de mi familia o mis amigos se burlan de mí, no me importa, pero si me gano a uno de mi familia o uno de mis amigos, hay fiesta en el cielo. Esfuérzate, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, dice la Escritura. Así que, hermanos, hagámoslo, que este año sea realmente de hechos, no de promesas, hechos, que sean hechos, hermanos, realmente realidad en nuestra vida. Vamos a escudriñar más, vamos a estudiar más, hermanos, y yo creo que Dios nos va a dar un crecimiento espiritual en este año. No importa si hay una pandemia más o lo que haya, si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, Dios nos va a ayudar a pasar este tiempo de prueba. Dios les bendiga a todos ustedes, hermanos, y a aquellos que perdieron ser querido. Vamos a pedirle a Dios por ustedes, que los siga fortaleciendo. Una cosa importante, sé que a muchos no les va a gustar, pero ya no podemos pedir por los muertos. Eso lo prohíbe la Biblia. Ya no puedo pedir por el muerto. Él ya lo que hizo en la vida va a dar cuentas por ello. Por eso dice la Biblia que es mejor perro vivo que león muerto. Así que de nada sirve que yo haga aquí servicios por un hermano que murió o por un vecino que murió. De nada sirve. Eso es precisamente doctrina de demonios, estar orando por los muertos. Eso es antibíblico. Entonces, hermano, no me hagas caso a mí. Lee tu Biblia. La Escritura es muy clara. El muerto ya no tiene oportunidad. Pero tú y yo que estamos vivos, sí la tenemos. Por eso el Señor dice en la parábola del rico y Lázaro, ¿verdad? Que manda a Lázaro para que le hable a mis hermanos, y dice, no, ahí tienen a Moisés y las Escrituras. Moisés y las Escrituras son estas, porque muertos, en ninguna parte de la Biblia dice que pueda sacarlo de donde se encuentra, ya no. Pero eso sí, en vida podemos hacer cambios en nuestra forma de vivir y obedecer la palabra de Dios, y Dios nos va a bendecir. Así que vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude, y que este año sea de hechos, no de promesas.